Amén. ¿Verdad que Dios es el fiel amigo, verdad? Como que Dios nos quiere recordar de eso esta noche. Cantamos Cristo es nuestro íntimo amigo, cantaron los jóvenes, y creo que es bueno, hermanos, recordar eso, hermanos, y que cómo Dios arregla las cosas. Y vamos a hablar hoy sobre ese amigo que tuvo Pablo, Bernabé. Y estamos estudiando el libro de Hechos, y ahorita estamos hablando de Bernabé, y hay mucho que decir acerca de Bernabé, pues este fue un fiel cristiano que Dios usó grandemente. Comenzamos a hablar sobre Bernabé en la manera de que él era un dador. Vemos en la Biblia cómo es que él comenzó eso, de ese movimiento de que la gente vendía sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles. La Biblia dice que él fue el primero que menciona en la Biblia que hizo eso, tomó la iniciativa. Y Dios lo bendijo por ser un cristiano dadivoso. Y hemos hablado sobre eso, qué importante es ser cristianos dadivosos. Pero también Bernabé era un cristiano valiente, y de eso quiero hablarles esta noche, de ser cristianos valientes. Lo que nadie más quería hacer o se atrevía a hacer, Bernabé fue valiente y lo hizo por Dios. Dice la Biblia en el versículo 26 claramente que los demás tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Qué interesante a la vez, y es muy familiar, cristianos neutralizados por el miedo. Qué interesante es eso, ¿no? Hoy en día creo que la obra de Dios tristemente carece a cristianos valientes. Mucha gente que está sentados en bancas de las iglesias, que pudieran estar sirviendo a Dios de una capacidad mayor, pero por el miedo están congelados en el asiento de una iglesia. Y no es por el clima, es por el clima dentro de sus corazones. Segunda Timoteo 1:7 dice la Biblia claramente: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Eso es interesante, ya que muchas veces hablamos del versículo 7, que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, pero está conectado íntimamente donde Pablo dice que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor. El miedo, hermanos, siempre ha sido un tropiezo a la fe. El miedo siempre ha sido un tropiezo a la fe. El miedo nos detiene de ser útiles para el Señor. Cuando vemos que los discípulos iban por el barco, o en el barco, ¿verdad? Y tenían miedo de hundirse, aun cuando el Señor Jesús iba con ellos sobre el mismo barco, les dio miedo, y el Señor los reprendió diciéndole que eran hombres de poca fe porque estaban atemorizados. Qué frustrante tenía que haber sido para el Señor Jesucristo, pensando que estos son los hombres que van a impactar al mundo entero, pero no pueden vencer su propio miedo. Hermanos, Dios al comisionar a Josué le aconsejó que no tuviera miedo, que fuera valiente, que se esforzara. ¿Por qué? Porque Dios sabe que uno de los tropiezos más grandes en nuestra fe es el miedo. En Proverbios 29:25, ¿están ahí conmigo, por favor? Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. Dice la Biblia que el temor del hombre pondrá, ¿qué, hermanos? Ya van a llegar, ¿verdad? Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá, ¿qué, hermanos? Lazo. ¿Y para qué se usa el lazo? Para amarrar, para detener, para asegurar, ¿verdad que sí? Bueno, hermanos, el miedo paraliza, detiene la obra de Dios. Dice la Biblia: mas el que confía en Jehová será exaltado. Deuteronomio 31:6, cuando el pueblo de Dios no quería avanzar a causa del temor del hombre, Dios les dijo en Deuteronomio 31:6, por favor vayan ahí, Deuteronomio 31:6. Mientras usted llega, se lo voy a comenzar a leer. Esforzaos y cobrad ánimo, les dice Dios. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Note cómo Dios conecta el miedo con cobrar ánimo.
Estaba hablando, hermanos, de hacer lo que sabían que tenían que hacer. El miedo, hermanos, detiene y estorba nuestra fe. En Salmo 118:6, dice la Biblia: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El pueblo de Dios estaba neutralizado por el temor que le tenían al hombre. Miraban gigantes, miraban hombres que pensaban que que les podían hacer un daño a ellos, que podía alterar sus vidas, su familia, podían matar sus hijos. Y entonces les entró miedo y Dios les tuvo que recordar: no temáis al hombre, no temáis al hombre. Y Salmo 118 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Muchos cristianos, necesitamos ser librados del temor del hombre. Es esclavizante vivir una vida temiendo al hombre y lo que ellos piensan de nosotros. Es una esclavitud, hermanos, buscando la aprobación del hombre todo el tiempo. En Gálatas 1:10, vayan ahí conmigo, por favor. Gálatas 1:10, Pablo dijo esto: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía, note lo que dice Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es: si yo sigo con el temor al hombre, no puedo ser siervo de Cristo. Es un tropiezo, nos debilita cuando vivimos queriendo buscar la aprobación de los hombres. A ver qué van a decir de mí. Hay gente que va a la iglesia para que no vayan a decir. Gente que va a ganar almas para que no digan de uno. Hermanos, y esa es una manera miserable. Nos importa más lo que la gente piensa de nosotros de lo que Dios piensa de nosotros. Al Señor Jesús dijo que era necesario adorarle en espíritu y en ¿qué? Verdad. Eso quiere decir con una sinceridad, con una genuinidad. Si hacemos algo para Dios, debe ser para Dios, no para ser visto por los hombres. Es esclavizante, hermanos, vivir con el temor y bajo el miedo de los hombres. En Juan capítulo 12, por favor, Juan capítulo 12, versículos 42 al 43. Juan capítulo 12, por favor, versículos 42 al 43. Ahora, Bernabé no era ningún hombre que tenía miedo al hombre. Absolutamente no. Los demás tenían miedo, pero Bernabé dijo: yo voy. ¿Qué me puede hacer este hombre? Yo voy con Saulo. Juan 12:42 dice la Biblia así. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, note, para no ser expulsados de la ¿qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de ¿quién? Hay un montón de cristianos que luchan, hermanos, en su fidelidad a Dios, en hacer obedientes a lo que es correcto, a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque voy a perder la confianza con mi amigo. Voy a perder, o me van a criticar estos otros, o qué van a decir de mí aquellos líderes, o a qué van a decir aquellos. Y hermanos, estamos paralizados por el miedo que le tenemos al hombre. Es paralizante, hermanos. Necesitamos quitar nuestros ojos de la gente y volver a ponerlos sobre el Señor, mi hermano. Es una plaga que afecta la obra de Dios a través de los tiempos. En Mateo 23, por favor, note lo que Cristo dijo. Mateo 23, por favor, versículos 6 al 7. Dice la Biblia así. Mateo 23, versículos 6 al 7. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Note cómo habla Dios acerca de los fariseos, que buscan el favor de los hombres, buscan los aplausos de los hombres. Mi hermano, esto es algo que debilita la obra de Dios. Es muy difícil para muchos ser como un Bernabé, que nunca tuvo la gloria, nunca tuvo ninguna fama como Pablo la tuvo. Pero no le importaba a él, ni tenía complejos ni temores de nunca ser reconocido, de nunca ser el primero en la obra de Dios. Él era el tipo de cristiano que Dios busca poder usar, aquel que todo lo que desea es que Dios reciba la gloria y que Dios le use a él. Como Juan le dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Solo hay una manera de servir a Cristo con toda libertad, y eso es no temiendo al hombre.
Es necesario, dijo la palabra, es necesario obedecer a Dios antes que quienes. A los hombres. Oh, mi hermano, ¿cuándo vamos a entender qué libertante es, qué libertador es cuando maduramos al nivel de no vivir bajo la presión de qué piensan los demás? Mi hermano, eso es de niños, eso es de jóvenes. Por eso se conoce como el tal peer pressure. Se visten para quedar. Recuerda, hay jóvenes que no se cambian la ropa toda la semana porque es la mejor ropa de ellos y quieren impresionar a sus amigos. ¿Qué importa que apestan, verdad? Pero quieren impresionar a los demás. Bueno, de la misma forma, el cristiano que quiere los aplausos de los hombres y la aprobación de los hombres llega hasta apestar, porque no hay una sinceridad, no hay una renovación diaria, no hay una dedicación sincera y fidelidad a Cristo, mis hermanos. Qué feo es vivir buscando el aplauso de los hombres. ¿Qué me importa lo que los fariseos piensan? Dijo Cristo. ¿Qué importa lo que ellos digan? Ustedes vayan en el nombre de Cristo y no se avergüencen del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Qué horrible es aquellos que les gusta quedar bien con los demás. Son los que no se atreven a hacer un Bernabé, a agarrar a una controversia y ayudar a esa controversia a salir adelante. Son los seguidores de los hombres. Son los que si andan con su grupo se sienten seguros, pero no pueden pararse firmes solos a hacer lo que es correcto, aunque sea criticado y sea burlado de los demás. Pero yo voy a pararme a hacer lo correcto. Ese es el tipo de cristianismo que Dios quiere y puede usar. Servir en el anónimo se toma valor espiritual. Una confianza absoluta en saber que no hay un Dios, que hay un Dios en el cielo que mira todo lo que estoy haciendo por Él, aunque nadie más me pueda ver, no importa, con que Dios vea lo que yo estoy haciendo. Se lo voy a comprobar. Hebreos 6:10, por favor. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Dice la palabra de Dios, versículo 10, dice la palabra de Dios así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. ¿Qué dice? Aún. Dios no es injusto para cuando hacemos las cosas para Él, aun cuando nadie más nos mira, que Él no va a ver lo que estamos haciendo, mi hermano. Él ve todo lo que estamos haciendo. Las hermanas que ahorita mismo están cuidando las guarderías, los niños que están quizás escuchando la predicación, quizás usted dirá, pues ¿quién se dará cuenta de mí? Aquí estoy, quisiera estar sentada ahí con los demás, quisiera estar allá. ¿Y por qué tengo que estar acá? Porque hermanos y hermanas que están ahí cuidando la guardería, Dios las ve y Dios está tomando nota y Dios le va a recompensar grandemente, porque son los pequeños que Dios dijo que no seamos tropiezo para ellos, que los amáramos, que los alentáramos y que no nos hiciéramos tropiezo a ellos, entre ellos y Dios. Mi hermanas, ánimo, hermanas, que ustedes están siendo vistas por Dios. Los sugieres que se ponen sacos, los hermanos que cuidan el estacionamiento, que ayudan con el estacionamiento, que ayudan con preparar el lugar, los que hacen cosas que nadie más mira, limpiar los baños, limpiar los pasillos, limpiar las cunas y todo lo que tiene que hacer. Mi hermano, lo que estoy diciendo es que cuando aprendemos a liberarnos de estar impresionando al hombre, podemos servir a Dios en las cosas pequeñas, sabiendo que Dios está mirando lo que estamos haciendo. Oh, qué libertador es ese principio. Qué libertante es servir a Dios, no para quedar bien con el hombre, sino quedar bien con Dios. Noten en Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12, por favor. Dice el versículo 23. Dice así la palabra de Dios: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y mueres, queda solo, pero si muere, lleva mucho ¿qué? Fruto. Sigamos leyendo. Y el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, y sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le ¿qué? Le honrará. Para ser usado por Dios, hay que menospreciar nuestra vida. ¿Sí lo agarró, verdad? Para ser usado por Dios y ser considerado un siervo de Dios, hay que menospreciar nuestra vida. En el sentido de no poner lo más importante que servir a Dios. ¿Se acuerda el joven rico que quería servir a Dios?
Quería seguirlo, ser usado por Dios. Tenía buenas intenciones. Pero cuando Dios le dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, vende todos tus bienes, dalo a los pobres, y entonces toma tu cruz y sígueme. Y no pudo el joven seguirlo con esas condiciones, porque amaba más su vida que amaba el deseo de ser usado por Dios. Qué importante, hermano. El miedo nos encarcelará en un mundo horrible de siempre querer ser vistos por los hombres, de siempre ser reconocidos por el hombre, de siempre recibir aplausos del hombre. Hermano, eso es lo que está debilitando la obra de Dios hoy en día. El temor a los hombres, el miedo. Se lo voy a decir de esta manera: ¿qué van a decir de mí? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? ¿Qué van a decir de mí? Realmente, hermano, ¿qué importa lo que van a decir de usted cuando usted está sirviendo a Dios? Ahora, sí importa lo que otros dicen de usted cuando se trata de su testimonio para Cristo. Pero cuando se trata de su servicio a Dios, el hecho que usted quiere quedar bien con los hombres lo descalifica como un siervo de Cristo. Lo descalifica. Está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. Está perdiendo sus horas de sacrificio, su salud, que se mata, que anda para ahí, para allá, para alcanzar, y que para hacer esto, y que para acá. Se está matando de oquis, como dice. Porque si usted lo está haciendo para ser visto por los hombres, nada de lo que está haciendo va a contar allá en el cielo. Número 2. También el miedo afecta la obra de Dios, porque el miedo nos hace cobardes en nuestro dar. En nuestro dar. En vez de ser un pueblo de Dios que da agresivamente, sin temor y absoluta confianza en el Señor, la pensamos. La pensamos. Quiero que vean en Mateo 25, por favor, la parábola de los talentos. Mateo 25. Mateo 25. Recuerda que Bernabé era un hombre valiente, ¿verdad? Era un hombre valiente, que los demás tenían miedo de ayudarle a Saulo, pero él no tenía miedo. Y sabemos que Bernabé era un dador agresivo. Mateo 25, por favor, versículos 14 en adelante, dice así. Mateo 25, del 14 al 25, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y note, conforme a su capacidad, ¿verdad? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Dice: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo el Señor: 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, la pensó. Por lo cual tuve miedo, dijo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es que. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vemos, hermanos, en esta parábola los talentos, el siervo malo y negligente, que por el miedo no invirtió el dinero, los talentos que Dios le dio a él. En Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, vemos una iglesia activamente y agresivamente dando sin ningún miedo todos sus bienes a la obra de Dios. Con razón Dios bendijo a esta iglesia.
Con razón Dios levantó esta iglesia, porque los cristianos no les dio miedo dar a Dios agresivamente por su causa. Una de las cosas que debilita más la obra de Dios son cristianos que la piensan, que son muy cautelosos cuando se trata de dar. Son muy cuidadosos y tienen miedo de avanzarse por fe y dar conforme el Espíritu Santo le dice a ese cristiano dar. Mi hermano, Dios no puede hacer lo que Él quisiera hacer cuando el miedo nos debilita. La Biblia dice en 1 Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor. El problema es la falta de un amor real hacia Dios, una confianza, una verdadera entrega a Dios. Cuando usted ama a alguien, usted se da absolutamente por ellos. No la piensa dos veces, como ahorita. Si su hijo estuviera muriendo y le dirían, su hijo necesita un hígado entero y usted tiene ese hígado, usted no la pensaría dos veces. Diría, quíteme el mío y déselo a él. No importa que yo muera porque es mi hijo. Daría todo lo que usted es y lo que tiene por él. Si ocuparía a su hijo un corazón y usted es la única persona que tiene el corazón que esa persona, ese hijo o su hija necesita, usted le daría su corazón y muriera en el momento indicado. ¿Por qué? Porque ama a ese hijo. Pero Dios le pide a usted que me amas, entonces da, entonces invierte, entonces obediente. Necesito que este misionero vaya a aquel lugar porque predique a almas que yo amo, que yo muré por ellos. Necesito que des a la obra de Dios porque mi casa necesita remodelación, necesita ser el testimonio a la comunidad. Da lo que yo te he bendecido, dalo por mí. No lo des por los hombres, no lo des para ser visto por los hombres, no lo des por el pastor o por ellos, dalo por mí porque me amas. Darlo. Pero nosotros estamos esclavizados por el miedo de qué voy a hacer sin mi dinerito, qué voy a hacer para el día de mañana. Mi hermano, es el miedo que debilita la obra de Dios. Abraham de seguro peleó en contra de su temor de perder su único hijo cuando Dios se lo pidió como sacrificio, pero él agarró valor y ánimo a saber que Dios era el Dios proveedor y que Dios iba a proveer un sacrificio. ¿De qué tiene miedo usted dejar? ¿Tiene miedo usted dejar sus bienes, sus comodidades por la causa de Cristo? ¿Que no confía que Dios tiene todas las cosas en su mano? ¿Que no confía, como dijo el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará? El problema, mi hermano, es que usted está esclavizado al miedo. Lo que necesitamos son cristianos valientes. En Salmo 34:4 dice la Biblia, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. En Salmo 56:3. Salmo 56, no espere que le diga, hermanos, búsquelo en su Biblia, por favor. Salmo 56:3. En el día que temo, dice, yo en ti que confío. What time I am afraid, I shall trust in thee. Hermanos, qué importante es ser cristianos, que no importa qué viene, qué tipo de día viene, qué cosa viene, dificultad. Si Dios nos está pidiendo serle fiel, si Dios nos ha pedido esto de nosotros, vamos a hacerlo y desgastarnos si es necesario a nosotros mismos. Y como dijo Pablo, aunque yo fuera amado menos, no importa, yo voy a amar aún más. Ese es alguien que tiene valor, que tiene valentía. El saber quién está con él, el saber quién va a recompensar, de saber quién es el dueño de su vida y el dueño de su casa y el dueño de sus bienes. No, ningún hombre, hermano, no espere nada de los hombres. Los hombres son traicioneros, los hombres son egoístas, los hombres piensan en sí mismo primero antes que los demás. Pero confíe en Dios, porque fiel es Dios, mi hermano, el que va a suplir sus cosas. No dé para que otros le caiga favor a usted o para la esperanza que ellos van a regresar el favor a mí. No, délo para Dios, mi hermano, porque Dios es fiel a sus promesas. Las promesas de Dios son muy claras. Y Jehová va delante de ti, dice la Biblia, y estará contigo. No te dejaré, ni te desampararé. No temas, ni te intimides, dice la palabra de Dios. Dice Dios, ni siquiera te intimides. Ni siquiera te dejes llevar por la pantalla. No te preocupes. Ese gigante va a caer con una piedra nomás. Una piedra que no te cuesta ningún dinero a ti. Yo la crié y te la preparé en tal lugar. Y cuando Dios creó esa piedra, la creó sabiendo que quizás muchos pisarán esa piedra, la patearán, la ignorarán, pero sabía que un día usted iba a necesitar esa piedra.
que iba a ser la diferencia para usted. Ese es el Dios que servimos. Sin embargo, vivimos con miedo. Cuidamos nuestras cuentas bancarias como que si fueran un hijo o una hija. Cuidamos nuestros dineros escondiéndolos en diferentes lugares en las casas, haciendo tesoros de esta tierra en vez de ser tesoros celestiales. Vivimos queriendo apantallar e impresionar a la humanidad, queriendo vestir una cierta manera para agradar a los hombres, para que piensen mejor de nosotros. Queremos lujos que realmente no deberíamos de tener, pero nos obligamos a tener que tener esos lujos porque queremos vivir de una cierta manera para sentirnos aceptados. Keeping up with the Joneses, manteniendo un cierto nivel social para vernos como que pertenecemos a este grupo. Mientras nos la hacemos con esas cuentas y esos biles, endeudados, pagando deudas con crédito, pagando biles con crédito. Pero queremos eso, necesitamos más y más y más. Mi hermano, ¿cuándo vamos a entender? Una iglesia primitiva que tenía muchos bienes, tenían muchas cosas. Los judíos siempre tenían bendiciones, pero lo dieron todo por la causa de Cristo, y Dios engrandeció su obra. Oh, mi hermano, ¿cuándo vamos a despegarnos de ese espíritu de miedo? En Mateo 10, 29 al 31 dijo el Señor Jesucristo: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y note lo demás. Así que no temáis. ¿Se fija cómo el miedo afecta nuestro dar? Más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis. Hay 2 cosas que se predican en una iglesia donde la gente se pone así como que cuidado, pastor, es un tabú. Cuando se predica de dinero y cuando se predica sobre la oración. Esos 2 temas es un tabú en la iglesia. Se pone callado, porque nadie aquí ora como debería de orar, y nadie aquí da como debería de dar. ¿Ha crecido usted su dar este año? Desde que comenzó el año 2021, ¿ha aumentado su dar al Señor? Porque Dios le aumentó un año más de vida a usted, lo protegió durante todo un año. Quizás agarró COVID, quizás no, pero aquí está con vida. ¿Ha aumentado su dar? ¿O se ha agarrado más de lo que tiene? Oh, hermano, ¿cuánto podríamos hacer más? ¿Cuánto pudiera hacer Dios a través de nosotros si perdiéramos el miedo de dar? El miedo nos roba de tener bendiciones. En Mateo 25, no vayan ahí porque ya leímos ese pasaje de los talentos. Pero el Señor le mandó a los otros que le quitaran el talento que tenía y que se lo diera a otro. ¿Cuántas bendiciones y oportunidades perdidas hemos sufrido a causa del miedo? Cuando no usamos nuestros dones espirituales que Dios nos ha dado, nos robamos a nosotros mismos de las bendiciones para ser usados por Dios para la edificación de la obra de Dios. María venció su miedo y aceptó el reto de ser la mujer virgen que iba a nacer el Salvador de ella. El ángel Gabriel le dijo: no temáis, no temáis. Le dijo, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora consideraos en tu vientre, dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aunque ella debatió, dice, pero ¿cómo será esto? No lo entiendo. Pero cuando el Señor le dijo: no te preocupes, Dios está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, no te pierdas esta bendición que Dios te está concediendo, no te rajes por el miedo, Dios está contigo, Dios te va a bendecir. Y ella se humilló y aceptó y dijo: hágase conmigo conforme a tu voluntad, Señor. Ella se sometió, venciendo su miedo para no perderse la bendición, hermanos, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. María, aunque fue pecadora y ella tuvo que ser salva también y creer en Cristo, ella por la eternidad en el cielo va a ser vista y recordada como la mujercita, la señorita que fue mamá y tuvo más hijos, pero fue ella la bendita entre todas las mujeres.
¿Sabe por qué? Porque no se perdió la bendición por el miedo. ¿Cuántos cristianos están sentados aquí que se han perdido bendiciones grandísimas por el miedo? Es que hay que pensarla, pastor. Es que no es tan fácil, pastor. Sí, ¿verdad? Mientras las oportunidades se nos escapan, que Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántas oportunidades no hemos perdido a causa del miedo? Cuando no usamos nuestros dones espirituales que Dios nos ha dado, nos robamos a nosotros mismos de las bendiciones. José también aceptó el reto y tomó a María como su mujer. Qué bendición y qué privilegio haber tenido parte en la crianza del Señor Jesús. Qué bendición, hermanos. ¿Se ha perdido usted? Esther salvó a su pueblo pobre, su pueblo vulnerable. Ella fue la diferencia para un pueblo entero, porque no se dejó dominar por el miedo. Se ganó mucho más de lo que ella pensaba y temía perder, porque venció el miedo. Los jóvenes hebreos dijeron: ¿y si no nos salva el Señor de esta situación? No importa. Y por causa de estos jóvenes que no temieron, Dios les dio la oportunidad y la bendición de ser usados para glorificar a Dios. Nabucodonosor glorificó a Dios a causa de la obediencia de estos jóvenes. Daniel y sus amigos rehusaron participar de la porción del rey, y Dios los hizo 10 veces mejor. Job dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y Dios le multiplicó todos sus bienes doblemente. ¿Cuántas puertas hemos dejado cerradas? ¿Cuántas bendiciones hemos dejado atrás y cerradas a causa del miedo? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde nos tendría el Dios? ¿Qué es lo que sería de nosotros? ¿Qué libros se escribirían? ¿Qué comentarios se habían hecho? ¿Dónde estaríamos sirviendo a Dios? ¿Qué obra hubiéramos levantado? ¿Cuántas vidas hubiéramos impactado? ¿Cuántas almas hubieran alcanzado si tan solo hubiéramos obedecido a Dios sin temor alguno de confiar? Si fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué estaríamos experimentando en la voluntad de Dios si tan solo tuviéramos valor de obedecerle? El miedo es controlador. El miedo siempre tiene un objeto definido. Esto es lo que es la diferencia al miedo de la preocupación. La gente se preocupa por algo incierto o desconocido. Por ejemplo, le preguntaré a esa, ¿verdad? Le voy a preguntar unas preguntas. ¿Cuántos aquí tienen miedo de ratones? ¿Cuántos aquí tienen miedo de ratones? Levante su mano. Ahora, ahorita tienen miedo de ratones. Algunos sí, ¿verdad? Pero le garantizo, si hubiera un ratón corriendo por el auditorio aquí y yo le diría: hermana, cuidado el ratón, ya alguien hubiera gritado, y posiblemente una hermana que está mero allá arriba. Porque nomás pensar que hay un ratoncito, ya hay gritos. ¿Cuántos aquí tienen miedo de las arañas? A ver, confiéselo. ¿Tienen miedo de la araña? Yo no sé por qué tendría miedo de la araña. ¿Cuántos aquí tienen miedo de cucarachas? Pero la bailaban, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen miedo de tiburones? ¿Ya? Pero ¿ahorita tienen miedo de tiburones? ¿Por qué no tienen miedo de un tiburón ahorita? Porque no andan en el agua, no los ve. Yo sé que hay hermanos que se ven como tiburones, pero no. ¿Sabe por qué ahorita no teme el tiburón? No teme la araña, no teme el ratón. Porque no los ve. No los ve. Chuy sí los ve todo el tiempo, pero nosotros no los vemos. ¿Sabe por qué? Porque somos nosotros, hermanos, que nos esclavizamos a nuestros temores. Le preguntaré a esa muchacha que si estaría interesada en platicar o no. Dice el muchacho. La piensa. Controlado por sus miedos y sus temores. ¿Me alcanzará la quincena para sacar la semana? Dice el cristiano.
¿Le pediré al jefe por los días de la conferencia? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo?, dice cristiano. ¿Qué nos espera con el futuro presidente?, dice cristiano. Cada cosa a la que tenemos miedo se trata de algo que percibimos como poderoso y presente. Los tiburones me pueden comer, así que les debería de tener miedo. Pero como no hay ningún presente, en este momento no tengo miedo de tiburones. Supongamos que vemos un pequeño tiburón en una pecera. ¿Nos daría miedo? No, porque está pequeño. No nos puede hacer nada. Esa es una realidad. Así que una manera, hermanos, de manejar el miedo es quitar la presencia del objeto de nuestro miedo o quitarle su poder. Bernabé, aunque sabía quién era Saulo, él escogió temer más a Dios y perderse de su voluntad y bendición que el temor que le tenía a Saulo de Tarsis. No le dio poder a Saulo, no le dio autoridad a Saulo, no lo engrandeció. Por eso David le ganó al gigante, porque le llamó incircunciso. Le dijo: este día mi Dios en el cielo te va a agarrar. Este día voy a ganar yo, porque Dios está conmigo y yo vengo a ti en el nombre del Señor. Es como usted ve los temores, mi hermano. ¿Usted teme el miserable cochino dólar? ¿Usted teme, miserable, su prosperidad? ¿Usted teme a otros hombres? ¿Qué van a decir de usted? ¿Qué van a pensar de usted, mi hermano? Esas son las razones por las cuales la obra de Dios se detiene. A causa de la valentía de Bernabé de obedecer a Dios, vino una paz a toda Judea, a Galilea y a Samaria, y la iglesia fue edificada y fortalecida por el Espíritu Santo, porque un cristiano tuvo valor para hacer lo que nadie más se atrevía a hacer. Como cristianos debemos de ser controlados, debemos de no ser controlados por el miedo, debemos de ser controlados por nuestro temor a Dios. Número 3 y último. El valor no es la ausencia de miedo, sino el dominio del miedo mediante la fe. El valor no es la ausencia del miedo, sino el dominio del miedo mediante la fe. El secreto para conquistar el miedo es poner a Dios en control de nuestra vida. Escuche, de darle todo, y haciendo eso eliminamos el factor del miedo de perder cosas o aún personas. Cuando Dios está en control de nuestra vida y Él tiene todo, entonces no tememos perder todo, porque ya todo lo perdimos para el Señor. Sabemos que Él cuidará de nosotros. No importa dónde estemos, no importa dónde vamos, Dios siempre va a cuidar de nosotros. Él ha prometido estar siempre con nosotros. Él es más poderoso que cualquier cosa o cualquier persona que venga a mi vida como una amenaza. Dios siempre me va a sacar adelante. El miedo, Satanás lo usa para engrandecer la amenaza de nuestras circunstancias. El miedo es un experto de agarrar cosas pequeñas y hacerlas grandes. Y eso es lo que Satanás hace: agarra cosas pequeñas y las hace grandes. Le gusta que como cristianos andemos como gallinas sin cabeza. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, esto pasó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dice Dios: ¿de qué te preocupas? El miedo nos roba la paz. Satanás usa el miedo para agotarnos físicamente y emocionalmente. Por eso dice la Biblia que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Usa el miedo, la intimidad. ¡Ah! ¡Ah! Pero no muerde, porque no tiene autoridad sobre nosotros los hijos de Dios, mi hermano. Por eso yo le digo a Satanás: ve, haz lo que quieras a Job, pero no toques su vida, no le quites su vida. Mi hermano, ¿sabe por qué? Porque el Satanás es nomás una pantalla, es un falso. Ladra pero no muerde, ruye pero no hace nada. ¿Sabe por qué? Porque él usa el miedo para cauterizarnos, para hacernos neutralizarnos en la obra de Dios. Hay un montón de cristianos con miedo. Nomás ruge un poquito el gatito, miau, y ya están llorando los cristianos. Ay, no, ¿cómo? Ir a la iglesia, ¿qué tal si me da COVID? Pero no, bien que el lunes están en el trabajo chambeando. Oh, bien que van a Walmart, van a Target, van a Home Depot, a donde quiera, ahí están. Porque ahí sí Dios está con ellos, pero en la iglesia no.
Ese es el problema, hermanos. Y es mi deber decirlo. Porque no puedo yo temer al hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Hasta cuándo, cristiano, va a agarrar y cobrar ánimo en el Señor? Y yo me impresiona cómo somos como cristianos. Somos tan fácilmente gobernados por los miedos de este mundo. Satanás quiere que veamos nuestros temores más grandes que Dios. Por esto Pablo dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo: somos más que vencedores. Bernabé fue un cristiano valiente que Dios pudo usar para ayudarle al hombre que alcanzaría al mundo gentil con el evangelio. Dios estaba buscando de nosotros como individuos y como iglesia en medio de estos tiempos, precisamente en estos tiempos, ser hijos valientes, una iglesia valiente para poder ver a Dios obrar lo imposible. El miedo ha hecho suficiente daño ya en nuestros días y a la obra de Dios. Es tiempo que tengamos valor, que nos esforcemos y seamos valientes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Clame esas promesas de parte de Dios. Vengamos ante el trono de la gracia de Dios confiadamente, dice la Biblia. Nos invita a Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, se dice que el miedo tiene su fundamento en lo que no se ve. Y por eso tenemos miedo de lo que no se ve, lo que está atrás de la puerta oscura, de lo que está atrás en la yarda y hay ruido. Ay, ve tú, le dice el hombre a la esposa. El miedo de lo que no se ve. Pero Dios dice: clama a mí y te voy a enseñar cosas que tú no puedes ver. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, con el Señor a nuestro lado, ¿quién contra nosotros? ¿Quieres mi dinero, Señor? Con gusto. Yo sé que si tú me lo pides es porque me lo vas a dar y me vas a suplir mis necesidades. ¿Quieres mis talentos? Ok, Señor, yo voy, ¿no? Aunque la riegue, aunque me dé pena y se rían de mí, no importa. Pero si tú me lo pides a mí, yo te lo doy con gusto. ¿Qué importa que se rían de mí? Yo te lo hago a ti, Señor, no a otros. ¿Quieres mi tiempo? ¿Quieres mi familia? ¿Quieres mis hijos? Oh, yo los quiero conmigo, no los quiero dejar en ninguna parte. Pero la bendición es poder dar los hijos como flechas y poder enviarlas para Dios. Que Dios los use en un lugar, en cualquier lugar, pero que Dios los use. No tener miedo a perder lo que no es nuestro, porque ya lo di al Señor. Nada es mío, ni mi vida, ni la vida de mis hijos, ni la vida de mi esposa, ni la obra de Dios. Nada es nuestro. Somos mayordomos. Todo le pertenece a Él. ¿Por qué voy a temer o tener miedo de perder algo que yo no soy dueño de eso? Hay un montón de cristianos, hermanos, ahorita mismo en el año 2021, que han debilitado la causa de Cristo en todo el mundo, porque simplemente se nos ha olvidado que como cristianos necesitamos ser cristianos valientes. Señor, bendice la enseñanza y predicación de tu palabra.